Hola, mi nombre es Ángel Aguilar, docente del CBT 155 y en este video vamos a ver una introducción a Física 1. Vamos a definir a la física como la ciencia que estudia la materia y la energía y la relación entre ambas. Vamos a comprender de manera muy general que la materia es de lo que están constituidas o formadas las cosas y a la energía como la capacidad que tiene esta materia para transformarse o para hacer algún tipo de utilidad. Bueno, pues la materia cambiará en función del tiempo y alguna cambia en función del espacio, es decir, su lugar o en el espacio o su posición. Bueno, entonces si la física es una ciencia, ¿qué es la ciencia? Bueno, la ciencia es una actividad humana como muchas otras, pero que mediante una estructura llamada método científico nos ayuda a obtener conocimiento. Cabe remarcar que el desarrollo de la ciencia o los avances de la ciencia provocan grandes cambios en la implicación en nuestra forma de vivir. Mire, todos conocemos que este símbolo nos ayuda a conectarnos, que el Wi-Fi nos ayuda a mantener una comunicación, a estar conectados instantáneamente y sin cables, ¿no? Pues resulta que hace 40 años y 50 años la gente no tenía idea que iba a tener este tipo de posibilidades, ¿no? Pero la necesidad de hacer investigación científica lleva a los científicos y a los ingenieros a desarrollar este tipo de tecnologías y nos facilita ahora pues la comunicación. Pero si nos vamos un poco antes, hace unos 500 años, mucha gente tenía o pensaba que el mundo, el lugar donde vivía, pues era un plano y que tenía ciertos límites, ¿no? Y había unas ideas muy interesantes acerca de qué pasaba si cruzabas esos límites. Sin embargo, la ciencia no siempre estuvo tan bien estructurada como el día de hoy, pero la curiosidad acerca de la naturaleza de las cosas es inherente a la humanidad. De hecho, desde que el ser humano ha estado en la Tierra, ha comenzado a hacer ciencia. Por ejemplo, en un principio se descubrían las primeras regularidades, las primeras relaciones de la naturaleza. Y una de las regularidades que notaron todas las culturas antiguas eran los patrones que las estrellas hacían en el cielo nocturno. Cada cierto tiempo aparecían las mismas estrellas y con esto marcaban los ciclos de clima, distinguiendo ahora sí claramente entre la temporada de lluvia, la temporada de calor, etc. Esto era bien significativo para ellos porque representaba el inicio de sus cosechas. En Inglaterra tienen el Stonehenge, que el 21 de marzo, el equinoccio de primavera, el sol da en un ángulo muy curioso formado por estas piedras y con eso se marcaba el inicio de primavera. Aquí en México, los mayas tenían el templo de Kukulcán, que ese día la luz pegaba con cierto ángulo a un costado de la pirámide y formaba una sombra en forma de pirámide que ellos construyeron. Bueno, pues la palabra física es de origen griego que significa naturaleza, physis, ya que la cultura griega tuvo una gran influencia en la visión y comportamiento de esta. De hecho, ya existían antiguos pensadores, o lo que ahorita llamaríamos científicos, quienes se juntaban en ágoras o en plazas públicas para, a través de sus experiencias, de sus experimentos, de pequeñas observaciones, e inclusive algunos de ellos ya usaban algunas matemáticas como el álgebra, como la geometría, las matemáticas que aprendemos en la preparatoria, para pues tratar de explicar la naturaleza de las cosas. Uno de estos pensadores que se distinguió fue Aristóteles, quien aproximadamente hace unos 350 años antes de Cristo, él ya había desarrollado sus ideas acerca de la física, de la astronomía, de la cosmología, del geocentrismo, de qué están hechas las cosas, del movimiento de los objetos. Y estas ideas de Aristóteles pues tuvieron una gran influencia y perduraron casi por 1,5 años. Pero la física como una ciencia tal como la que estudiamos el día de hoy comenzó aproximadamente en el siglo XVI, en el siglo XVII, con algo que se denominó la revolución científica, que fue cuando se descubrió que era posible describir la naturaleza por medio de las matemáticas. Cuando se expresan las ideas de la ciencia en términos matemáticos no hay ambigüedad, es decir, es más fácil verificar o refutar un resultado, es más fácil demostrar o probar que no era ese experimento. En particular, comenzó con Isaac Newton, cuando él desarrolló el cálculo diferencial e integral, un gran avance en las matemáticas, en su libro Principios Matemáticos de la Filosofía Natural. En él describe las 3 leyes de movimiento, sus famosas 3 leyes de Newton, también describe la gravitación universal y tiene otras notas en donde hace sus descubrimientos, sus aportes en el área de la óptica.
Bueno, pues ahora es necesario distinguir la clasificación de las ciencias. Las ciencias pueden clasificarse en dos grandes. En las formales, que tienen que ver con las ideas o con la mente, como lo son la lógica y la matemática, y las factuales, que tienen que ver con los hechos o con las cosas que pasan. Dentro de esta están divididas en dos: en las culturales, que son las que estudian a la sociedad como su organización, su desarrollo, su comportamiento, etc. Y tenemos algunas como la sociología, la economía, las ciencias políticas, etc. Y tenemos también las naturales, que estudian precisamente, nos hacen comprender los fenómenos en el mundo y en el universo. Y tenemos la física, química y biología. La física es de hecho la más fundamental de estas tres, porque estudia precisamente los principios básicos del universo, que son la materia y la energía y su relación. La química estudia la manera en que está integrada la materia, cómo se agrupan los átomos para formar moléculas y cómo esas moléculas se agrupan para formar los diversos tipos de materia que nos rodean, que va desde un granito de arena, un pedazo de madera, etc. La biología pues estudia la materia viva, los organismos vivos. Pero para la plena comprensión de los fenómenos químicos se requiere el conocimiento completo de los átomos, o sea, de la física de los átomos. En tanto que para la comprensión de la biología, pues se requiere conocer los principios físicos y químicos. Así pues, tras la biología está la química y tras la química está la física. También es importante distinguir la clasificación de la física, es decir, la física se divide en clásica y en moderna. La clásica estudia los objetos grandes, macroscópicos y que se mueven lentos en comparación con la velocidad de la luz. Y la moderna es la que estudia los objetos pequeñitos como los átomos o las partículas. Y además estos viajan muy cercanos a la velocidad de la luz. La clásica se divide en mecánica, que es la que vamos a estar estudiando en este curso, y además se divide en dos: cinemática, que estudia el movimiento de los objetos sin considerar las causas que provocan este movimiento, y la dinámica, considerando los aspectos que generan este movimiento. La termodinámica, que se verá más adelante, estudia cómo la energía se transforma en calor y cómo el calor puede tener una utilidad. También estudiaremos más adelante el electromagnetismo, que tiene o da cuenta de los fenómenos eléctricos y magnéticos, de las cargas eléctricas. Y la óptica estudia los fenómenos generados por la luz, considerándola como una onda. La mecánica, la relatividad y la nuclear la estudiaremos un poco más adelante, sus conceptos y sus definiciones. Así, la importancia de que estudies física, ya sea que termines estudiando una carrera que involucre algún aspecto de la física, alguna ingeniería, o que no lo hagas, pero por el simple hecho de que comprendas y disfrutes el entendimiento de los fenómenos naturales, cómo funciona la naturaleza, que puede ir desde lo más básico, como tus sentidos, como ver, como escuchar, como el oler. Estos involucran fenómenos básicos físicos. O que uses algún tipo de tecnología, como que prendes tu celular, como que andes en tu carro, etc. Todo esto, todo lo que he mencionado, tiene su fundamento en principios elementales de la física, que poco a poco iremos aprendiendo.